Exteriores, el Viceministerio de Asuntos Multilaterales de Cooperación y la Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores les da la bienvenida nuevamente para continuar con este gran programa, la agenda del foro. A continuación vamos a tener un panel conversatorio muy interesante, va titulado Nuevos retos del desarrollo sostenible. ¿Qué rol para la cooperación? Objetivo, identificación de los grandes temas de la agenda de desarrollo, abordando la relevancia, contenido e instrumentación de los ODS 2030. Participan Gina Montiel, Leonor Calderón, Juan Pablo Prado. Presenta y modera Celina Baños, directora general de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, buenos días. Bienvenidos al foro del lanzamiento del Plan Nacional de Cooperación. Este es el primer panel con el que arrancamos estas dos jornadas de foro y de debate. La idea de este primer panel conversatorio es precisamente eso, sentarnos y conversar un poco sobre los grandes retos de desarrollo sostenible enmarcados en la nueva agenda de desarrollo. ¿Qué papel juega la cooperación internacional dentro de este mundo? En esto, como bien comentó el Master of Ceremony, el maestro de ceremonia, efectivamente nos acompaña Gina Montiel, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá y Haití, y gerente del Departamento de Países de Centroamérica, México y República Dominicana. También nos acompaña Leonor Calderón, panameña y además directora de la Oficina Subregional de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, para México, Caribe y Centroamérica. También en esta ocasión nos acompaña el profesor Juan Pablo Prado, investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea y magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, nuestra alma mater. Bueno, empezamos contigo, Juan Pablo, profesor, además investigador, con temas relevantes que tienen mucho que ver efectivamente con la ponencia de hoy. Ruido. Y tengo entendido que tú estás haciendo algunas líneas de investigación que tienen que ver con la cooperación sur y triangular, sobre el tema de la institucionalidad de la cooperación internacional y la agenda global. ¿Cómo se casa eso? Y sobre todo un tema muy clave que no se habla mucho, pero es la gobernanza de la misma. Correcto. ¿Podrías, por favor, hablarnos un poco sobre esto? Claro que sí, Celina, muchas gracias. Y señora ministra, viceministra, muchas gracias. Y agradezco al Gobierno de Panamá, al Ministerio, la amable invitación. Efectivamente, nos encontramos en un contexto internacional interesante, crítico, incierto. Por un lado, tenemos grandes procesos en torno a la globalización, en donde el liberalismo, la cooperación, la competencia regulada, el multilateralismo, los propios objetivos de desarrollo sostenible, digamos que envuelven al planeta y lo direccionan hacia espacios de convergencia. Por el otro lado tenemos procesos a favor del regionalismo, donde se promueven objetivos de desarrollo económicos, etcétera, más específicos, en donde la integración es la clave. Tenemos a organismos hemisféricos que promueven este tipo de propósitos, mecanismos regionales de colaboración, etcétera. Pero no solo eso, estamos también frente a procesos enmarcados por el proteccionismo, por el nacionalismo, por el aislacionismo, y en definitiva en un proceso y en un contexto difícil, en donde varios países incluso han comunicado que van a reducir su cooperación internacional para el desarrollo, para el tema ambiental, etcétera. Incluso hay amenazas de guerras, de conflictos de nueva cuenta. Bueno, en este tercer contexto tenemos, por ejemplo, el Brexit, tenemos en la OEA el Vexit, ¿no? Con el tema, el asunto venezolano,
el Tratado de Libre Comercio. Y sumado a esto tenemos enormes retos por parte de los países en desarrollo, como Panamá, como México, por supuesto, en donde pues el tema de la pobreza, la inequidad, instituciones débiles, digamos que también nos anclan y nos posicionan en este escenario complejo en donde existe la globalización, como señalé, el regionalismo, el proteccionismo, los propios retos de los países en desarrollo, y además tenemos de frente la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como bien se señaló, que es el ejercicio de gobernanza global más importante, más ambicioso, que establece propósitos planetarios en materia de desarrollo y los medios para promoverlos y para implementarlos. Bueno, pues frente a este escenario tan complejo, tan difícil, Celina, la cooperación internacional no puede mantenerse igual, tiene que renovarse, tiene que fortalecerse y en ese sentido alinearse justamente a la Agenda 2030 de desarrollo y a este entorno internacional particularmente difícil. ¿Cómo renovar a la cooperación internacional a nivel global, regional y nacional? Pues en primer lugar, y es lo que yo veo aquí en Panamá, con base en una renovada voluntad política para hacerlo. No es nada más cuestión de buenas intenciones, sino una voluntad política explícita y evidente que se traduzca en una renovación institucional de las instancias gubernamentales que instrumentan, que direccionan, que promueven, que incentivan la cooperación internacional y no como una actividad coyuntural o de gobierno, como se señaló aquí, sino como una política pública que trascienda a gobiernos y que esté alineada efectivamente en este caso, a la Agenda 2030, lo cual, siendo sensato y como académico, no es una experiencia común. Buena parte de los países latinoamericanos estamos en un proceso de renovación de la institucionalidad de la cooperación a nivel nacional, pero con marcos temporales muy específicos, supeditados a la coyuntura gubernamental. Y en este caso, y es lo que veo en Panamá con mucho agrado, es que el referente es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y eso en automático posiciona a Panamá como un referente y un ejemplo en muchos sentidos. ¿Por qué es importante reformar, fortalecer la institucionalidad de la cooperación? Pues para que esta actividad promueva al menos 3 o 4 objetivos fundamentales. Uno, efectivamente, fungir como un instrumento de política exterior, 100% necesario, 100% válido, como un instrumento de desarrollo nacional y a favor de terceros países, como un mecanismo que construya la Agenda Global 2030, es decir, que no solamente se alinee y se supedite, sino que la construya de manera proactiva, y todo esto a la luz justamente del punto más álgido y fundamental de la cooperación misma, que es satisfacer necesidades de las personas, como se señaló previamente. No es una tarea fácil renovar la institucionalidad de la cooperación en los países por varias razones, por inercias, por falta de recursos, etcétera, pero si se tiene la voluntad política para hacerlo, pues tenemos un escenario importantísimo en ese sentido. ¿Cómo conseguirlo? No hay una estrategia definida a nivel global para renovar la institucionalidad de la cooperación. Hay muchas maneras. Cada país de manera soberana decide por sí mismo cómo hacerlo. Y en este sentido, bueno, pues Panamá da un paso adelante a través de su plan, ¿cierto? Como ya se señaló aquí. El fin último, en definitiva, es homologar procesos, es, digamos, aglutinar a todos los actores públicos, privados, mixtos de determinado país para justamente adaptar y homologar lo que se hace a favor de propósitos del desarrollo enmarcados en la Agenda 2030, por supuesto a la luz de los planes nacionales de desarrollo. En síntesis y en definitiva, una mejor institucionalidad de la cooperación permite precisamente que esta actividad, que la cooperación para el desarrollo sea un instrumento reforzado de política exterior,
un instrumento de desarrollo nacional y de terceros países, un instrumento a favor de manera constructiva y no solo pasiva de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y todo ello, digamos, con miras a promover mejores índices de bienestar de las personas. Y todo esto es posible efectivamente si existe la voluntad política para renovar el andamiaje institucional y un plan de cooperación como el que hoy nos convoca precisamente sienta las bases en ese sentido. De ahí que yo celebro y me parece muy interesante esta experiencia panameña, que desde México pues estaremos muy atentos, y yo en lo personal desde la perspectiva académica también darle seguimiento. Muchas gracias, Juan Pablo. Efectivamente, el reto global y regional es la institucionalidad de este instrumento, ¿verdad? Instrumento de cooperación. De allí pasamos a nuestra siguiente panelista, que tiene más de 30 años de estar en la agenda de desarrollo, con sus diferentes vertientes, con especialidad en el desarrollo social, ¿verdad? Ella es Leonor Calderón, panameña, RI, con diferentes carteras de importancia en Panamá, incluso en esta casa. Bienvenida a tu casa, Leonor. La Agenda de Desarrollo Sostenible habla de las personas. ¿Qué nos puedes aportar en cuanto al rol de la cooperación en este tema? Como no, muchas gracias, Celina, y ante todo, muchas gracias, ministra, muchas gracias, viceministra. Me voy a permitir saludar a nuestro invitado Inocencio García, viceministro de Cooperación de República Dominicana. Un gusto que nos acompañen también de otros países, y saludar a las autoridades, todas de gran relevancia, que están en el día de hoy aquí. Y felicitar esta iniciativa. Yo realmente creo y sé por experiencia propia que es un viejo anhelo de todos los que trabajamos en los temas de cooperación en Panamá, que hubiera una vertiente única, institucional, para una organización, una orientación mucho más efectiva y eficiente de la cooperación. Y eso se está logrando, lo estamos viendo, y de verdad felicidades por eso. Efectivamente, ya Juan Pablo ha dado un panorama general con relación a esa gran agenda global de desarrollo que nos convoca a todos, poblaciones y organismos, porque nos convoca también a todos, y es un marco orientador de cooperación para todos. Pero me voy a centrar un poco en eso, porque me hablabas de las personas, y yo creo que el esquema de cooperación iberoamericano tiene algunas características sui generis muy interesantes, que se desprenden de lo que es la comunidad iberoamericana. La comunidad iberoamericana es una comunidad de 22 países que se vinculan por una cultura común, por una identidad común, y esto tiene que ver precisamente con las poblaciones, por esa historia común, ese acervo que tenemos entre los países iberoamericanos, que compartimos dos lenguas vinculantes, el castellano y el portugués. Y digo vinculantes porque somos una región con gran diversidad al interno de los países de otras lenguas, que también tienen vigencia y tienen validez, pero hay dos grandes lenguas vinculantes que hacen de esta comunidad hispano y lusoparlante una comunidad muy interesante. Ya hace mucho tiempo se comienza a pensar en lo iberoamericano en términos de cooperación. Ya por allá el 49 se forma la Organización de Educación y Cultura para Iberoamérica, la OEI, que realmente es nuestro hermano muy mayor, el más mayor de todos, igual que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que vienen de la misma fecha, y se forma en torno a la cooperación, a ver cómo se coopera en este ámbito. Pero cuando se acerca el aniversario de los 500 años del encuentro de dos mundos, el descubrimiento, como lo quieran llamar, ya descubrimiento no es lo más políticamente correcto, sino de ese encuentro histórico tan importante que se dio en 1492, se comienza a repensar con el gran liderazgo de México y de España, se comienza a repensar ese encuentro, en fin, de dos culturas, de dos vertientes muy importantes que dio origen a lo que hoy somos comunidad iberoamericana. Y a partir de esa pensada, de ese interés presentado por algunos países, se convoca la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Guadalajara en 1991, ya hace 25 años. Inmediatamente después de ahí se comienzan a derivar ya otros organismos de carácter iberoamericano,
El primero fue el Organismo Iberoamericano de Juventud, igual la Comisión de Ministros de Justicia, la COMJIP, todas del 92 que comienzan a derivarse. Y ya en el 94, o sea, en la quinta cumbre, que fue la cumbre de Bariloche, se aprueba un importante convenio para la cooperación iberoamericana, en donde ya se comienza a dibujar claramente esa vocación de una comunidad que coopere entre sí y que establezca un marco legal para regular esas diferentes formas de relacionarnos para dinamizar el progreso económico, para estimular la participación ciudadana, para fortalecer el diálogo entre todos y para servir como una expresión de solidaridad entre todos los gobiernos iberoamericanos. Y realmente eso fue muy, muy importante. En 1994, en cuanto a estructura de gobernanza de la comunidad, se establece la primera Secretaría para la Cooperación Iberoamericana, que fue como un espacio de tránsito a lo que es hoy la CEGIP, que es en el 2004, cuando ya se concreta efectivamente la constitución de la Secretaría General Iberoamericana en el formato que actualmente conocemos. No obstante, hasta 2014, las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno eran anuales, ya cumplieron 25 años. En la cumbre de Veracruz, recién pasada, en el 2014, se estableció la bianualidad de las cumbres, lo que nos da un poco más de margen para trabajar en la cooperación, para poder adentrarnos en los temas sustantivos. Y realmente estos 25 años convierten a la Conferencia Iberoamericana en un espacio de reunión de jefes de Estado probablemente en el que tenga más continuidad en los últimos años, porque las asambleas de la OEA reúnen a ministros de Relaciones Exteriores. Este es un espacio de reunión de jefes de Estado y de Gobierno con sus mecanismos también para otras instancias de las autoridades. Pero realmente en todo este esquema de cooperación, en la CEGIP, por ser la mayoría de los países de renta media, somos 19 países de este lado del océano y solo 3 países en Europa, España, Portugal y Andorra, la mayoría de los componentes de esta comunidad somos países de renta media. Entonces, esto hizo que el esquema de cooperación sur-sur, del cual también nos hablaba Juan Pablo, se comenzara a erigir como el sistema efectivo de cooperación que nosotros tenemos. Un esquema en donde todos podemos, y que además me gustó mucho escuchar a la viceministra, porque este es el esquema nuestro, un esquema en donde todos podemos ser receptores y todos podemos ser donantes, en donde ningún país es demasiado grande para no requerir nada y ninguno demasiado pequeño para no tener algo que ofrecer a otros. Entonces, este realmente es un esquema de una gran fortaleza y realmente pensamos que es el destino de la cooperación en esta región, la cooperación sur-sur. En el 2013, en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá, se aprobó un importante documento porque ya los jefes de Estado pensaban que había que renovar los esquemas y se aprueba un lineamiento para la renovación de la cooperación iberoamericana que se concretan en Veracruz. Y en Veracruz en el 2014 se concreta la creación de 3 oficinas subregionales, una de las cuales es la que está a mi cargo, con sede en México y cubriendo 9 países, otra en la región andina y otra en el Cono Sur, con el objetivo, y voy a repetir las palabras de nuestra secretaria general Rebeca Greenspan, de latinoamericanizar la CEGIP. Porque en los primeros años los países latinoamericanos veían la CEGIP a lo mejor como muy española, como esto es un interés de España, porque eran las cumbres donde venía el rey de España y demás. Pero en este proceso, siendo 19 los países latinoamericanos que formamos parte de la comunidad, era importante tener institucionalmente una mayor cercanía con el contexto latinoamericano. Y desde aquí, efectivamente, vincularnos y cooperar en todo el esquema iberoamericano. Entonces, es en ese marco que se crean estas oficinas y, por supuesto, en este marco de renovación, a partir del 2015, los ODS son nuestro marco central, nuestro marco más importante de cooperación, y nuestra cooperación tiene el mandato dado por los jefes de Estado y de Gobierno de alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí me voy a uno de los espacios, porque en el 2014, cuando ya se estableció el documento que renueva la cooperación, se establece para la CEGIP la creación de 3 espacios fundamentales de cooperación: el espacio del conocimiento, el espacio cultural
y el espacio de cohesión social. Y efectivamente en esos tres espacios nos estamos moviendo teniendo como marco general los ODS. Y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se establecen algunas esferas de importancia crítica sobre las cuales se debe trabajar todo el esquema. Y esas esferas que establece el documento de los ODS son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. En este contexto y con un documento que nos habla de estos elementos, ¿podemos prescindir de la cultura? Y ahí voy un poco al tema en donde yo quiero hacer énfasis. La importancia de la cultura en la comunidad en donde nosotros nos estamos moviendo y cómo nos ha costado tanto, porque los que tenemos un camino recorrido en esto sabemos lo mucho que nos ha costado que se entienda la vinculación de la cultura con el desarrollo y cómo la cultura está inmersa, no como algo accesorio, sino como algo central en el desarrollo. Y a pesar de esa gran diversidad cultural, que es producto de la integración de esas culturas originarias, diversas entre sí, y de las muchas y muy diversos grupos que posteriormente fueron llegando a nuestro territorio, la Carta Cultural Iberoamericana nos dice que Iberoamérica se manifiesta ante el mundo como un sistema cultural integrado, caracterizado por una unidad, una dinámica entre unidad y diferencia. Y yo creo que Panamá es un claro ejemplo de eso. Panamá es un país que tiene una unicidad, pero que tiene a su interno una diversidad poco común en un país de este tamaño. La diversidad de culturas presentes en nuestro país, el hecho de ser una comunidad históricamente de tránsito, donde han confluido poblaciones en diversos momentos de diverso tipo, y sin embargo a uno sigue pareciendo extraño, también en nuestro medio a nivel global, vincular desarrollo con cultura. Y sin embargo esto no es nuevo, o sea, se viene mencionando en muchísimos documentos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros muchos más ya comienzan a hacer vinculación entre desarrollo y cultura. Yo, si quieres, me quedo aquí en esta ronda, porque voy a seguir abundando sobre la importancia de interpretar y fortalecer la cooperación en el marco cultural como un eje central para el desarrollo. Gracias, Leonor. Efectivamente, no me da pie con el impulso de la cultura como hilo conductor del desarrollo sostenible y la relevancia que tienen las alianzas con los actores, con todos los actores para hacer esto posible. Me da pie a pasar a nuestra última panelista, economista, Gina Montiel, además con más de 15 años de experiencia en temas de desarrollo en general, del Banco del BID, ¿verdad? Y sobre todo porque ella lleva hoy casi que dos sombreros, un sombrero de representante de Panamá, aquí, del BID en Panamá, y también el representante con la región, ¿verdad? Con Haití y República Dominicana. Llevo dos sombreros, pero aquí tengo el corazón. Entonces ya. Y además latinoamericana de corazón, efectivamente. Gina, coméntanos, obviamente desde tu perspectiva regional, la importancia obviamente de los procesos que ha mencionado Leonor, de la importancia de los procesos también de integración, la regionalización y los retos que mantiene la agenda de desarrollo, pero cuál sería el papel obviamente de la cooperación desde tu perspectiva. Bueno, yo quisiera comenzar felicitando a la ministra de Relaciones Exteriores y a su equipo por tomar el liderazgo en esta agenda y construirla como una autopista de doble vía, porque no solamente la constituyen una plataforma de comunicación y de gestión al exterior, sino que con ese liderazgo y ese conocimiento que tienen de estos objetivos y de esta estrategia, cómo la transmite y la internaliza en lo que es la Agenda de Desarrollo de Panamá. Un elemento esencial para poder avanzar en un tema tan complejo como este y tan multisectorial. Uno se plantea esto en este momento y dice, bueno, 2030, y uno se plantea, 13 años se pasan rápido. Piensen cada una de ustedes, y mirando hacia atrás,
mirando al hijo en kinder, los 13 años se les pasaron volando hasta que llegaron a secundaria con toda la agenda que tenemos. Ahora, el posicionamiento de Panamá en este momento y en la parte del diálogo le genera mucho que aportar en esta agenda y cómo está concebida esta agenda de desarrollo. Porque el último eje que tenemos, que es la parte de las alianzas, es un tema esencial dentro del movimiento de esta nueva concepción de desarrollo sostenible. Y es aquí donde Panamá tiene mucho que aportar en términos del diseño de la arquitectura financiera de esta nueva iniciativa, en la cual en este contexto ya descrito, donde se genera un entorno con tantas asimetrías y con tantos movimientos desde el punto de vista financiero y con las agendas de transparencia, de alguna forma la participación activa de Panamá en todos estos fondos le va a dar y va a ayudar a América Latina a delinear un poco lo que es esta arquitectura que le permita reducir parte de esta heterogeneidad y estas asimetrías en cómo se regulan los flujos financieros, cómo se fija la parte de tasas de interés y cómo se establecen todas estas reglas de transparencia que están afectando a todos los sistemas financieros y la parte tributaria, que son dos anclas esenciales en la nueva conceptualización de desarrollo y de crecimiento que nos estamos planteando. El segundo tema, o sea, que es realmente importante dentro de esta parte regional, es que en este contexto del comercio internacional que estamos viviendo, la agenda de integración de América Latina y el Caribe adquiere cada vez mayor importancia. Y en ese sentido, Panamá está en una posición privilegiada para tratar de ayudar y aglutinar a los actores y tratar de redefinir lo que es esta agenda de integración de América Latina y el Caribe, que le va a permitir un crecimiento mucho más anclado, menos volátil y menos afectado por estos vientos proteccionistas y que de alguna manera le generan algún tipo de blindaje. El tercer tema que está en la agenda y que lo vimos recientemente con todas las discusiones de APEDE es que nos estamos dando cuenta que el mundo está cambiando de manera muy acelerada, a tasas exponenciales. La incorporación de la tecnología está cambiando todos los hábitos en los que nos movemos. O sea, tanto desde la gobernabilidad y de la parte de cómo participa el ciudadano, con toda la parte de las redes, hasta la parte de la medicina y dónde se va a enfocar el mundo. Antes de venir para acá, traté de googlear cómo se veía el mundo en el 2030. Y los invito a que hagan esa reflexión, o sea, de distintos ángulos. Y realmente los saltos que se están esperando en las distintas esferas de actuación van a cambiar no solamente la parte productiva, sino la parte como interactuamos socialmente. Y en ese sentido, las instituciones que tiene Panamá y el posicionamiento que tiene como instituciones de investigación y toda la parte de la introducción de la agenda tecnológica, le genera una plataforma importante de intercambio y de interacción para tratar de ver cómo incorporamos esas tecnologías de mejor manera y se reducen brechas en temas súper importantes, como son las deficiencias que tenemos en toda la región de todos los problemas de coordinación y de gerencia. O sea, la informatización de la mayor parte de los sistemas que tenemos, de educación, de salud y la parte de conectividad, nos van a permitir llegar a un menor costo a tratar de apoyar todos los otros indicadores que están en la primera fila y que tiene que ver con todos los temas sociales. Y en ese sentido, Panamá puede jugar de manera regional, conjuntamente con los otros actores, un papel muy importante. Ahora, hay un tema que hay que resolver y que lo mencionó la ministra inicialmente, pero lo voy a tratar desde otro ángulo, que es el tema de la participación en términos de plataformas abiertas para generar ecosistemas de innovación. En ese sentido, la parte de migración es un elemento central. Lo vemos en Silicon Valley, lo vemos, tuve la oportunidad de estar hace 2 semanas en el MIT Lab. El 85% de los investigadores que están en el MIT Lab son extranjeros. Entonces, hay que relacionar y hay que desarrollar una plataforma de relacionamiento que les permita incorporar esto. El cuarto tema al que quería referirme y que creo que Panamá juega un papel importante y recién descubierto es el tema de energía. En la parte regional de energía, el tema central de la productividad de la región
está basado en el tema de energía y pasa desde México hasta la Patagonia. Y Panamá ahorita con la apertura, con la ampliación del canal, se está constituyendo en un hub energético por la introducción del gas como un elemento importante precisamente por las economías de escala que tiene el transporte. Entrar en toda la parte de definición de una agenda energética a nivel regional, o sea, Panamá está mucho mejor posicionado que cualquier otro país para tratar de inclinar lo que son estos flujos y tratar de ver cómo es el futuro energético de esta región y tener de alguna forma mejores perspectivas de ser mucho más competitivos. Y por último, quisiera referirme al tema ambiental. En esta nueva ronda de indicadores que es más allá que una sopa de letras, porque como pasamos de los OMS a los ODS, el tema que tenemos y la parte importante de esta agenda es las perspectivas de más mediano y largo plazo. En la primera ronda que hicimos, de alguna forma medíamos cosas de más corto plazo en la manera en que estaban diseñadas, muy importantes y en las que avanzamos sustancialmente, y Panamá avanzó sustancialmente. En estos tiempos donde los vientos pesimistas soplan a menudo, deberíamos mirar los logros que tenemos y las capacidades que tenemos para tener esa confianza de decir sí podemos y sí vamos adelante. Y en este entorno donde está cambiando un poco, lo que vemos verde ya no es tan verde a nivel internacional, de alguna forma el desarrollo de Panamá y todo lo que ha venido haciendo en términos de su política que ha venido implementando en términos de reforestación, el diseño del nuevo plan de desarrollo hídrico que lo esboza, le falta mucho por implementar, pero lo esboza, es muy importante que Panamá se posicione, o sea, tratando de defender esta agenda de biodiversidad y de la parte ambiental, donde tiene mucho que aportar y que si no se ocupa tiene mucho que perder. Cuando me referí a esos Googles del 2030, una de las primeras cosas que salen es, o sea, de alguna forma la cantidad de extensión que va a estar deforestada, qué va a pasar con el agua, etcétera. Entonces creo que es un tema que ya está en la agenda de Panamá y que hay que aprovechar para implementar. Y cierro con esto. O sea, ¿por qué me parece tan importante tener esta agenda aquí desde el punto de vista del Ministerio de Relaciones Exteriores? No solamente porque con ello y por los liderazgos que tenemos casi cumplimos con la cuota de la agenda de género, y eso es una confianza importante dentro de esto, sino de alguna manera el convencimiento y el liderazgo que tiene hacia adentro. O sea, es muy importante porque como mencionaron, la implementación de esto depende de cada uno de los países y depende cómo internalice esto en su plan de desarrollo y en su plan financiero. O sea, si esto no lo incorporamos de alguna manera, 13 años se pasan volando. Y por otra parte, lo que no medimos de alguna forma no pasa. Y hay mucho que hacer en términos de simplificación de indicadores con toda la parte tecnológica y desde el banco estamos tratando de apoyar en ver también cómo podemos simplificar esto. En breve, creo que están muy bien posicionados, que de alguna manera tener esta agenda y tener esta autopista de doble vía garantiza de alguna forma la participación de América Latina a muy alto nivel, tratando de adaptar aquellos elementos que están por definir y que no están universalizados y que van a afectar el crecimiento y van a afectar el intercambio en los flujos. Y por otra parte van a asegurar que en la Agenda de Desarrollo de Panamá se avanza en esto y se deja posicionado para blindarlo ante los cambios de gobierno. Estos logros no son de un periodo de gobierno. O sea, por eso tenemos 13 años y tenemos que garantizar la institucionalidad que permita la continuidad en lo que nos estamos planteando, que es esencial y que de alguna manera es universal. Todas las cabezas se unieron y las voluntades se unieron para decir el mundo quiere estar aquí en el 2030. Ahí nos debemos preguntar qué tenemos que hacer para llevar a Panamá al 2030 donde quisiéramos que estuviera. Y eso va más allá de una agenda de un gobierno. Muchas gracias, Gina. Efectivamente, hablando de tecnología, quiero aprovechar un pequeño paréntesis para decir que nos están viendo, gracias a la tecnología, por streaming en todas partes del mundo y en todas partes de Panamá también. Así que nos están visualizando desde todos los ángulos. Muchas gracias. Por temas de tiempo voy a intentar hacer una última y segunda ronda de
a modo de, de conclusiones, ¿verdad? Donde efectivamente hemos tratado 3 temas muy puntuales con los retos que tenemos de cara al desarrollo sostenible y el papel que juega la cooperación internacional en ese escenario. Y tienen que ver con gobernanza, transparencia y los conductores de sostenibilidad, como es la cultura, los sistemas de integración, lo que plantearon últimamente con la transparencia, la coordinación y temas generales, teniendo en cuenta obviamente el medio ambiente y la regionalización abierta, desde una perspectiva de apertura. Dicho esto, en sus perspectivas, empiezo primero con Juan Pablo, doctor, ¿qué visualiza de todo lo anterior que se ha comentado? ¿Cuáles serían los grandes retos y grandes desafíos que quisiera dejar en la mesa planteados aquí de cara al segundo panel que habla básicamente ahí aterrizando en Panamá? ¿Qué desafíos nos deja a nivel global para que luego el panel que sigue pueda aterrizarlo más al país? Bien, pues retos. El reto inicial es el contexto internacional complejo, adverso, de incertidumbre, por un lado, pero por otro de propósitos tangibles, verificables, a través de la Agenda 2030. Frente a este contexto difícil, dinámico, los países en desarrollo y muchos países desarrollados incluso se encuentran en un proceso de renovación de su capacidad, de su andamiaje institucional para hacer una mejor cooperación. No solo recibirla, sino en efecto ofrecerla con miras a promover propósitos globales, regionales, nacionales. Y ese en sí mismo es un reto enorme. En ese sentido, los planes, los programas de cooperación tienen que ser particularmente adaptativos, ambiciosos, a esta coyuntura internacional y a las necesidades regionales y nacionales. Eso es un primer reto. Hay muchas formas, como lo señalé, para promover esto, pero el reto me parece de fondo, estructural, es que la Agenda 2030 debe en efecto transformar, modificar, actualizar, renovar la Agenda Nacional del Desarrollo. Y es lo que veo en Panamá. Y eso decanta y se materializa en el reforzamiento justamente de su andamiaje institucional, de su sistema de cooperación internacional a través del plan que hoy se presenta, lo cual es muy positivo y alentador. Cabe decir que no es una tarea sencilla implementar, poner en marcha el plan de acción correspondiente. No es una tarea sencilla, pero Panamá no está solo y tiene cerca de sí a países cercanos, aliados. El caso mexicano es tan solo uno de ellos a través de nuestra Agencia Mexicana de Cooperación. Países amigos que tienen también su propia trayectoria con sus coincidencias y diferencias a favor de una mejor estructura de su plataforma de cooperación, y en ese sentido Panamá pues se incluye a una lista de países que intentan, como el mío y muchos otros, Chile por supuesto, etcétera, ir de la mano a favor de la Agenda 2030. En pocas palabras y en definitiva, lo que ocurre en este país es que para hacer cooperación internacional para el desarrollo se tiene que poner un alto y reformular, reestructurar la cooperación y la coordinación nacional. Y eso es lo que yo encuentro en este país. Es una estrategia académicamente, teóricamente, conceptualmente acertada. Panamá va por el camino correcto y, en definitiva, para hacer cooperación internacional de calidad, con miras a promover la Agenda 2030, en primera instancia es fundamental reorganizar la casa y promover, incentivar cooperación nacional a favor de la cooperación internacional. En pocas palabras, esto significa que Panamá está construyendo espacios a favor de lo que señalabas, una gobernanza global más consolidada de cooperación internacional para el desarrollo. Pero una premisa fundamental en este sentido es justamente reformular su capacidad nacional, su coordinación a través del liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso, para conducir procesos nacionales con miras a sumarse de manera proactiva a este enorme reto del desarrollo que se llama Agenda 2030, que promueve a su vez
una gobernanza global del desarrollo precisamente que enfrente al contexto internacional particularmente complejo al cual hice referencia al inicio de mi intervención. Muchas gracias, Juan Pablo. Diosdado Calderón. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Celina. Bueno, efectivamente, oyendo todas las reflexiones, yo me voy a permitir alguna licencia como panameña, porque aquí mis dos colegas son muy políticamente correctos, y yo lo seguiré siendo también, o sea, espero no variar eso, pero efectivamente ellos han dicho los dos algo que es totalmente cierto. Panamá ha tenido muchos logros, Panamá ha tenido muchos éxitos, o sea, realmente yo tengo 11 años trabajando fuera de Panamá y cuando las comparaciones nunca son buenas, pero cuando regreso a Panamá y se quejan de la seguridad, porque aquí nos quejamos de todo, nos quejamos de la seguridad, nos quejamos de los sistemas de salud, nos quejamos de tal, y yo establezco un marco de comparación que es inevitable, me doy cuenta de que efectivamente a lo mejor no estamos tan mal, hemos logrado cosas muy, muy importantes y tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de esos logros. Pero hemos sido como país muy pragmáticos, o sea, nos hemos acostumbrado a que lo que vale es lo que se puede contar. Nos ha costado mucho, y lo puedo decir porque cuando me tocó estar en el Ministerio de Desarrollo Social, supe lo que se sufría para hacer entender cómo cosas que no tenían ganancias, que se contabilizaban en números y en el corto plazo, eran relevantes para el desarrollo. Eso es un proceso en donde nosotros tenemos que seguir trabajando para entender que no siempre los resultados de las inversiones, de los logros y de la cooperación los vamos a ver en el plazo inmediato, pero van a ser realmente, son fundamentales para lograr la consolidación del desarrollo. Está muy bien el desarrollo en tecnología, está muy bien el desarrollo en logística comercial, nadie nos gana, está muy bien el desarrollo en todas estas ciencias exactas y duras que son muy importantes. Pero yo recuerdo y los invito a los que puedan encontrar las reflexiones de una importante filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, que nos hace un llamado muy interesante sobre cómo la sociedad moderna probablemente se está equivocando un poco, se ha venido equivocando a la hora de poner toda la carga en la formación y en la carga curricular, en las ciencias exactas, en la tecnología, sin que esto deje de ser importante, pero lo ha hecho muchas veces en detrimento de las disciplinas humanísticas, sociales y culturales, que son las que le dan a los ciudadanos los elementos para poder vivir en democracia. El conocer la historia nos permite construir y generar identidad. El tener identidad nos genera pertenencia y nos genera la capacidad de construir. El civismo nos permite ser ciudadanos responsables. O sea, de repente en Panamá nos asombramos de la falta de civismo que encontramos en la calle con mucha frecuencia, y probablemente la persona a la que le hemos visto una actitud poco cívica y no de un buen ciudadano es alguien que tenga excelentes calificaciones. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, pero tenemos que promover la formación integral y la cultura es una excelente herramienta para poder tener esa integralidad, para poder conocernos mejor. Y qué mejor que un país como el nuestro, que realmente es de la diversidad que tiene, en donde realmente tenemos todavía que estudiar y que conocernos un poco mejor para gestionar lo que somos, porque Panamá es un país diverso. Yo pongo mi ejemplo, o sea, yo soy panameña de primera generación, yo nací en este país y soy panameña y de ningún otro lado, pero soy hija de padre y madre extranjeros y no soy una excepción. En Panamá hay muchos que vinimos de otra parte porque somos un país de tránsito. Somos un país de confluencias y tenemos que aprender a gestionar esa riqueza que tenemos para que sea en beneficio de toda la sociedad que tenemos. Y esa es una parte muy importante también de la cooperación, el poder entendernos como diversos y entender todo lo que podemos aportar. Y yo quiero de verdad cerrar haciendo votos porque efectivamente estos grandes esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores
y desde otras instancias. Quiero felicitar a la Alcaldía de Panamá también por los trabajos en cultura que se están haciendo, a la Ciudad del Saber, que está aquí también presente, por el esfuerzo que está haciendo por la puesta en valor de nuestros valores culturales y nuestros valores nacionales. Y ojalá, ministra, que efectivamente, y voy a parafrasear a este lindo grupo panameño que ganó en la categoría folclórica en el Festival de Viña del Mar hace un par de años, Afrodisíaco, ojalá que Panamá también en cooperación pueda ser puente, puerto y puerta para la cooperación internacional y realmente avanzar como lo que somos, como un destino, como un istmo destinado a unir culturas, potencialidades, capacidades, que a la vez que ayuda a ser a otros más grandes, sobre todo nos hace más grandes a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias. Gina Montiel. Después de que habló Leonor, yo no sé si yo tengo algo que decir o si presta la licencia, una de las dos cosas, pero o cantar, pintarse la cara color de naranja ya en esta cosa, pero o sea, yo quisiera hacer una más o menos en la misma tónica de Leonor, pero quisiera comentar que el riesgo fundamental que tenemos es cómo comunicar esto y cómo hacer a todos parte de esto. O sea, que a la larga, al final del día, no se queden como unos objetivos de Naciones Unidas o del Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque para que esto ocurra, o sea, de la única manera en que nosotros vamos a avanzar en esta agenda es, y no es un lugar común lo que voy a decir, o alguna plataforma o alguna referencia política, pero si no participan todos, si no participa el sector privado generando un crecimiento sostenible, inclusivo, si la sociedad civil no está incorporada, si no educamos a la gente, o sea, para tratar de definir, o sea, cómo entrar en toda la agenda de sostenibilidad o cómo poder aprovechar mejor la tecnología, o sea, realmente es casi como imposible avanzar en estos objetivos. Entonces, creo que el desafío fundamental que tenemos es ver cómo comunicamos esto y cómo incorporamos esto. La mayor parte de la gente que ve la estrategia de comunicación que tenemos en el banco me dicen que el problema es que soy muy vieja y que la marca del vida a lo mejor puede ser aburrida para los millennials, pero creo que tenemos que hacer, dentro de lo que tenemos aquí y dentro de lo que está, creo que tenemos que hacer un esfuerzo participativo, de otra manera esto no va a lograrse. Y la segunda reflexión que quisiera hacerla es la palomita de la paz que está aquí en el objetivo 16. O sea, dentro de los procesos democráticos tan abiertos y participativos y de diálogo muy sanos, o sea, al final del día, dependiendo de cómo se conduzca el diálogo y cómo se generan los consensos, de alguna forma el sistema democrático puede resultar afectado y puede generarse desconfianza. O sea, de alguna manera deberíamos tratar de apoyar y conducir un diálogo más productivo para el logro de consensos en torno a esos objetivos. Y creo que eso es muy importante porque al final del día, sin paz, justicia e instituciones sólidas, va a ser muy difícil avanzar en lograr el eje de lo que es esto, que es el hombre, el bienestar, la parte participativa, la apertura a oportunidades. Y creo que es muy importante tratar de invertir en esa institucionalidad en el sentido amplio, o sea, donde Panamá juega un papel no solamente a nivel nacional, en el contexto que vive, sino a nivel internacional. Muchas gracias, Gina. Me da muchísima pena despedir el panel. Nos podríamos quedar muchas horas debatiendo sobre este tema. Me quedo solo con las dimensiones donde hay que alinear varios esfuerzos, no solamente en lo social, sino en lo económico, en lo ambiental, intentar buscar el equilibrio entre esas tres dimensiones. Por un lado, la inclusión de actores es clave en el éxito del desarrollo y, por supuesto, comunicar todo esto es el reto que tenemos por delante. Panamá se sume al avance de la región y esa es la puesta en marcha que empezamos hoy. Muchas gracias y solo me resta decirles que muchas gracias. Vale. Un fuerte aplauso.